Bienvenidos y bienvenidas a este primer programa de GPS con Carlos Murillo, GPS Mundial. Es un nuevo enfoque para el análisis de la compleja realidad del siglo XXI. Se transmite, como ustedes ya saben, a través del canal en Facebook Voces por Media Calle. Un canal, Voces por Media Calle, que tiene una serie de programas de diversa naturaleza que analiza distintos temas con distintos enfoques a lo largo de la semana. Hoy sumamos GPS Mundial con Carlos Murillo a esa lista de programas en Voces por Media Calle. En el fondo se trata de un experimento en una era de cambios revolucionarios, civilizatorios, en donde la tecnología de información y comunicación desempeña un rol fundamental. Pero es un experimento también para aproximarnos a una de las realidades más complejas en la historia de la humanidad, la del siglo XXI. Este programa semanal tendrá un comentario al inicio, mi opinión, seguido de un resumen de lo que considero las 5 principales noticias de la semana que recién termina. Luego tendremos un invitado o invitada para abordar el tema central de cada semana. En esta ocasión, las elecciones en los Estados Unidos tras las 2 convenciones del Partido Demócrata primero y del Partido Republicano la semana pasada. Y al cierre, identifico tendencias que en mi criterio atraerán la atención mundial en los próximos días, en esta semana que inicia. ¿Por qué mundial y no internacional? Porque lo internacional hace referencia a las interacciones entre estados y deja de lado muchos aspectos, mientras que lo mundial, lo global, contempla una amplia gama de temas y áreas que involucran a toda la humanidad, al planeta y más allá. Les reitero una cordial bienvenida y agradezco la invitación que ustedes puedan extender a sus amigos y amigas para las próximas semanas, para que nos acompañen en este análisis de la realidad internacional en GPS Mundial con Carlos Murillo a través del canal Voces por Media Calle. A continuación, mi opinión sobre el tema internacional. Sumidas como estamos, sumida la humanidad y la gran mayoría de los gobernantes y líderes políticos en la pandemia por el coronavirus, parece que el mundo se hubiera paralizado y que todo gira en torno al virus COVID-19, originado en China. ¿Por qué enfatizo esto? Porque como analizaremos en las próximas semanas, en los próximos programas, ¿quién está beneficiándose más en este preciso momento de la dinámica de la pandemia? China. Pero lo cierto es que las relaciones internacionales continúan en búsqueda del orden internacional del siglo XXI, a pesar de haber transcurrido las 2 primeras décadas de esta centuria. En esta coyuntura, que se suma a todos aquellos momentos de crisis mundiales de los pasados 20 años, y la lista puede ser larga, hemos olvidado que estamos en un mundo transformado. El sistema internacional y los estados como actores principales ha sufrido profundas transformaciones. La arquitectura sistémica se modificó luego del fin de la Guerra Fría y de los atentados del 11 de septiembre del 2001 en Nueva York, del 11 de marzo del 2004 en Madrid y del 7 de julio de 2005 en Londres. El orden internacional de la segunda mitad del siglo XX desapareció. Es algo que tenemos que tomar conciencia. Y a la fecha no tenemos claro cuál es el orden de esta centuria. Lo que observamos es una tensa confrontación entre las 3 superpotencias, China, Estados Unidos y Rusia, quienes buscan consolidar sus proyectos hegemónicos y establecer las reglas del juego. Por su parte, potencias intermedias como Alemania, Francia, Gran Bretaña, India, Japón y otras buscan influenciar las relaciones internacionales de esta centuria.
mientras que el multilateralismo de las grandes organizaciones intergubernamentales como Naciones Unidas ha cedido terreno al nacionalismo y proteccionismo de la mayoría de los estados. Muchos intentan revertir la globalización y volver a esquemas neofeudales como los de la Edad Media. Incluso gobernantes como Trump, Putin y Xi Jinping se sienten emperadores y adoptan acciones populistas y autoritarias para permanecer en el poder. Sin duda, estamos en un proceso como hace muchos siglos no observaba el mundo. Hay similitudes del actual escenario con el de la pandemia de la primera mitad del siglo XX, que condujo a las dos guerras mundiales, pero también con las dos primeras décadas del siglo XIX en Europa. Y bien se pueden encontrar otros puntos de comparación a lo largo de los pasados 3 milenios de la historia de las relaciones internacionales. La pregunta obligada es si la humanidad, los gobernantes, los tomadores de decisiones y líderes en general están conscientes del cambio que estaremos enfrentando como colectividad, o estaremos encadenados a repetir la historia, a generar escenarios de confrontación violenta para definir el orden internacional, o por el contrario, por primera vez en la historia veremos la construcción de un siglo XXI en forma cooperativa y pacífica, sin las guerras sistémicas de la centuria pasada. Por eso la esperanza es que la pandemia, a diferencia de la fiebre española en 1918 y 1919, no conduzca a una nueva guerra mundial. Mi opinión sobre la actual coyuntura, sin duda una situación crítica en este momento para la humanidad. Ahora, a continuación, voy a abordar 5 temas que en mi criterio constituyen en realidad una situación importante que es necesario tener en cuenta. Permítame abordar en esos 5 temas. Primero, la situación en Bielorrusia y las elecciones y protestas que se han tenido lugar en las últimas semanas en ese escenario. Es claro que en Bielorrusia, discúlpenme, aquí hay un error, era parte de lo que les mencionaba antes de cómo tenemos que acostumbrarnos a hacer varias tareas a la vez. Corregida esta situación, entonces retomo el análisis internacional. Bielorrusia no es muy conocida. Es un país que no ocupa los titulares de la prensa internacional, eso es un hecho, excepto tras las elecciones del 9 de agosto pasado, en que el presidente Lukashenko resultó electo con un 80%, a pesar de la creciente impopularidad del mandatario. Tras los comicios se desencadenaron protestas diarias que ha generado miles de detenidos y el exilio de la candidata opositora. Algunas breves consideraciones. Lukashenko es el gobernante más antiguo en el poder en Europa, 26 años. Bielorrusia fue el país más perjudicado durante la Segunda Guerra Mundial. La mayor parte de la lluvia radioactiva del incidente en Chernobyl sin duda llegó a este país. Pero hay un detalle importante sobre el que quiero llamar la atención de manera particular. Y me refiero a que Bielorrusia tiene una serie de relaciones con algunos países latinoamericanos, se considera un socio importante. Tiene embajadas en Argentina, Brasil, Cuba, Ecuador, Venezuela, y busca
incrementar las relaciones con Colombia. Otro caso interesante que llama la atención y que a veces pasamos desapercibido porque, como decía antes, nos estamos concentrando en la pandemia, es que el mar Mediterráneo sigue siendo un flujo migratorio hacia Europa. Solo en el mar Mediterráneo, desde, y ya tenemos en pantalla a nuestro invitado. Bienvenido, Carlos. En unos minutos te cedo la palabra. Estoy haciendo este recuento de noticias internacionales. Y decía cómo en el caso del mar Mediterráneo, desde el 2014 a la fecha hay un número importante de migrantes que han llegado a Europa. Solo en el 2014 murieron en las aguas del Mediterráneo 20,000 personas. Y ahí hay toda una serie de situaciones que hay que tener en cuenta en este mar Mediterráneo. Otro tema que ha llamado la atención en los últimos días son las protestas en Berlín, pero son protestas que hay alrededor del mundo que reúnen a una mezcla conflictiva que puede ser explosiva. Manifestantes antivacunas, manifestantes negacionistas de la pandemia, grupos de extrema derecha y gente que busca una salida al confinamiento, a la crisis económica que enfrenta cada vez más un número de países. A estas protestas se suman las protestas raciales en los Estados Unidos. El 26 de mayo comenzaron las protestas por la violencia policial y el racismo sistemático en los Estados Unidos a raíz de la muerte de George Floyd en Minneapolis. Un caso más reciente, el pasado domingo 16, Jacob Blake fue baleado en una pequeña ciudad en Milwaukee, en Kenosha, y esto reavivó esos incidentes. Las repercusiones en América Latina del COVID son marcadas y tenemos los contrastes entre el estilo de Bolsonaro, negocios vacíos, gente buscando trabajo y una escena del México en donde las cosas cada vez se complican más. Pero si lo vemos en términos de la variación del Producto Interno Bruto, sin duda tenemos un panorama complicado porque hay países como Venezuela en donde la CEPAL pronostica una caída de 26 puntos, o tenemos casos como el de Perú o Argentina con dígitos de 2 cifras en la caída. Sin duda es una situación complicada. Y el tema de hoy con las elecciones en Estados Unidos. Pero antes le doy la bienvenida a Carlos Cascante, profesor de la Escuela de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional, también de la Universidad de Costa Rica, de profesor por muchos años de la maestría en diplomacia, historiador, diplomático, así que en realidad tendríamos mucho por mencionar de Carlos. Bienvenido, Carlos. Gracias, Carlos, por la invitación. Realmente muy contento de compartir con usted su primer programa, que siempre son proyectos interesantes y que creo que iniciamos con un tema que es de capital importancia en términos de lo que representa para el mundo la política en los Estados Unidos y lo que representa especialmente también más específicamente en nuestro país, la política en los Estados Unidos. Sí, sin duda. Y permitime, Carlos, un video de un par de minutos para ver una situación particular. Ya lo
lo proyecto, y era lo que decía antes de que ingresaras, que estas son las complicaciones que normalmente uno tiene al iniciar una experiencia de este tipo. Un gigante del movimiento de derechos civiles nos dijo: dale a la gente luz y encontrarán el camino. Dale a la gente la luz. Esas son palabras para nuestros tiempos. El presidente actual ha oscurecido el país por mucho tiempo. Demasiada rabia, demasiado temor, demasiada división. Aquí y ahora yo les doy mi palabra. Si ustedes me confían la presidencia, voy a aprovechar lo mejor de cada uno de nosotros. Seré un aliado de la luz, no de la oscuridad. Es hora que nosotros, el pueblo, nos unamos. Y no se equivoquen. Unidos podemos y vamos a superar esta época oscura de Estados Unidos. Muchas gracias. Amigos, delegados y distinguidos invitados, por favor, estoy ante ustedes, honrado por su respaldo, orgulloso del extraordinario progreso que hemos hecho juntos en los últimos 4 increíbles años, y estamos con confianza en el gran futuro que vamos a construir para Estados Unidos en los próximos 4 años. Compatriotas, esta noche, con un corazón lleno de gratitud y optimismo inigualable, profundamente acepto esta candidatura para presidente de Estados Unidos. En mi nuevo mandato de presidente, vamos a seguir construyendo la economía más grande, regresando pronto a pleno empleo, ingresos que suban y prosperidad sin precedentes. Eso era lo que quería preguntarte. Permíteme solo unos segundos, Carlos, porque Rubén Canales, cuando exponía lo de Bielorrusia, pregunta si este país es el único que pide visa para que los costarricenses ingresemos. Le quedo debiendo la respuesta si es el único país, porque hay algunos países de Europa Oriental, sobre todo de antiguas repúblicas soviéticas, que sí se requiere visa. Así que le debo, don Rubén, la respuesta para la próxima semana. Adelante, Carlos, te escuchamos en esta conversación, más que entrevista, esa es la idea. Claro, mira, al analizar la coyuntura actual de los Estados Unidos, quizá la mejor pregunta que uno puede hacerse es ¿cuándo empezó el país a mostrar esos signos de polarización política, ¿verdad? Porque a veces tendemos a pensar que Trump es una coyuntura, un elemento, una bala perdida en un sistema que tradicionalmente ha controlado a los presidentes. Y cuando uno se pone a ver el avance electoral en los Estados Unidos, las diversas elecciones, se da cuenta que ya desde la elección de Barack Obama teníamos los signos de un país que se estaba polarizando. Un país que se estaba polarizando a un ritmo muy fuerte, con cada vez mayor desigualdad social, y que tanto Obama como Trump son señales evidentes de esa polarización, porque no sé si te acordás de la popularidad de Obama. La popularidad de Obama no superaba por mucho a la que en este momento tiene Donald Trump. Obama en su mejor momento apenas superaba el 50% de popularidad y aceptación. Trump, dependiendo de la encuesta, no supera el 40%, pero ambos presidentes generaban una enorme crispación y enfrentamiento entre sus dos partidos. Entonces, hay que entender que el fenómeno Trump es más bien un fenómeno de polarización política en los Estados Unidos que yo creo que vino para quedarse por mucho tiempo. Sí, ahora, ahí me preguntaría, y viendo esa imagen en pantalla, si también un poco más atrás, con Clinton y después con Bush hijo, no comenzó ese cambio en cómo se aprecia con las nuevas generaciones la democracia liberal en los Estados Unidos. Y por eso
Hay cada vez más comentarios de si no ha llegado el momento de replantear el proceso electoral en los Estados Unidos, cambiar el colegio electoral, o estamos hablando también no solo de Estados Unidos. Mencionaba antes a Bolsonaro y tendríamos que mencionar a Putin, a Xi Jinping, de estilos de gobierno, de gobernar muy diferentes. Y creo yo que de esquema económico, ¿verdad? El capitalismo neoliberal como tal y las formas de entender las relaciones internacionales y el gobierno de los estados bajo ese esquema está haciendo aguas. Tenés ahí a Bernie Sanders. Y Bernie Sanders es la expresión del desprecio a las formas neoliberales, pero desde la izquierda en los Estados Unidos, igual que Trump es desde la derecha. Entonces, tenemos un enfrentamiento, cambio de sistema que es apresurado, donde, donde las nuevas generaciones buscan un cambio, pero las viejas generaciones, las personas que fueron fruto de los años posteriores a la Segunda Guerra Mundial, también no se ajusta mucho a lo que estamos viviendo, ¿verdad? Y tenemos polarización de votantes, los jóvenes por un lado, las personas de mayor edad por otro, rechazo al autoritarismo, pero al mismo tiempo rechazo al sistema económico, nuevas formas de entender la democracia, especialmente en todas las generaciones, si entendemos la democracia ya más allá de votar cada cierto tiempo, le agregamos un componente económico que en los Estados Unidos eso, digamos, no formaba parte de la lógica democrática en la tradición más fuerte de la democracia, entendido como elecciones libres en los Estados Unidos, no tanto como la garantía de derechos sociales, que eso ha sido una lucha constante en los Estados Unidos. Y al mismo tiempo, Carlos, una división muy fuerte, una destrucción de los órdenes tradicionales de los partidos políticos en los Estados Unidos, porque ya los republicanos ya no son lo que eran, ya los republicanos no son de la época de Reagan, ¿verdad? Que marcó el hito del republicanismo durante 20, 30 años. Y en el caso del Partido Demócrata tampoco ya no es lo que era, no es ese partido de trabajadores tradicionalmente orientado a reforma social, ahora es un partido de minorías. Entonces es interesante el cambio que están dando en los Estados Unidos. Ahora, ahí pongo en pantalla a Kamala Harris, la candidata vicepresidenta de madre india, de padre jamaiquino, y ella dice que se siente negra. Entonces, ahí hay otro cambio importante. Es la primera candidata mujer a la vicepresidencia negra. Ya hubo un candidato y ganó negro, Obama, pero ahora hay una mujer negra y yo creo que eso introduce otra variable importante en el análisis. El cambio demográfico en los Estados Unidos es impresionante. Para el 2050, las personas que se autoperciben blancas van a ser una minoría más dentro de un esquema de minorías de diferentes orígenes, ¿verdad? Y eso va a generar una sociedad estadounidense muy distinta a la que conocemos ahora, pero en el presente es claro que eso da pie a grupos de extrema derecha que no quieren que eso ocurra. Y vemos una crispación social que vos me podrás indicar, pero que yo no veo en los Estados Unidos para unas elecciones desde hace mucho tiempo. Vos mencionabas los asesinatos y las balaceras contra ciudadanos de la comunidad negra, pero no más este sábado en Portland se produce un incidente violento en una caravana de grupos de derecha en la cual un miembro de esos grupos de derecha es alcanzado por una bala y muerto ahí. Eso verlo en los Estados Unidos, que de por sí las elecciones generalmente tienen un grado de apatía muy alto, no es que ahora cambie el grado de apatía, va a haber una enorme abstención, pero esos signos de violencia yo creo que para datarlos hay que recorrer casi hasta los 60 en la lucha por derechos civiles para ver eso en una campaña electoral en los Estados Unidos. Sí, claro. Ahora, ¿no te parece? Y aquí introduzco un comentario de Ricardo de León, amigo nicaragüense, que la agenda de esta campaña electoral
se está ensanchando, se está agrandando. ¿Por qué? Porque dice Ricardo, ¿hasta dónde Biden puede cambiar el rumbo estadounidense respecto al liberalismo democrático, pensando que Trump está retrocediendo en la forma de ver y actuar en la arena internacional? Yo creo que muchos en el mundo, no solo en los Estados Unidos, están esperando que no haya reelección y piensan que Biden llegará y al día siguiente de la toma de posesión, Estados Unidos se verá diferente, las relaciones de Estados Unidos con el mundo irán por otra ruta y que en general el mundo ya no tendrá a 3 gobernantes populistas al frente de las 3 superpotencias, sino solo 2, Putin y Xi Jinping. Mira, precisamente es interesante pensar que creo que eso es pensar que la coyuntura Trump es una bala perdida. Yo creo que no, yo creo que eso es un reflejo de una sociedad en crisis. Biden escribía hace unos meses en Foreign Policy su visión del mundo, ¿verdad? Y fundamentalmente él va a mantener una política hacia China dura como la ha establecido Trump. Yo creo que entienden que es una competencia abierta y que quizá las formas cambien, quizá no tengamos los gestos alocados del presidente Trump, pero sí vamos a tener contención. Y esa contención pone al mundo en un predicamento, porque en esquemas de contención vos tenés que decidir con quién te vas. Es muy difícil cuando sos un país pequeño jugar a ambos lados. Y Biden ha hablado, y los asesores de Biden han hablado de crear una barrera de las democracias del mundo, reposicionando el concepto de democracia frente a los autoritarismos, refiriéndose un poco a China y a Rusia. Por otra parte, en el plano interno, es claro que la agenda económica que lleve Biden, si quiere mantenerse en el poder, si es que gana, porque todavía no ha ganado, creo que será nacionalista. Yo no veo cómo Biden pueda cambiar su agenda, que es una agenda de fortalecer a la clase trabajadora estadounidense, volverlos a atraer al Partido Demócrata, se basa en una apertura comercial tal y como lo había sostenido Clinton, lo había sostenido Bush, y se había planteado desde el mismo Jimmy Carter. Entonces, yo sí veo cambios en la forma en que se está abordando los grandes problemas en los Estados Unidos, tanto a nivel interno como a nivel internacional. Y Trump fue una forma de esas transformaciones, quizá no la más agradable por su esquema y su forma de comportamiento personal, pero también pensar, y eso me lo he encontrado mucho, pensar que con Trump termina la lista de políticos que tienden a la extrema derecha en los Estados Unidos. Hay que ir más allá y ver ese espectro que es cada vez más grande, ¿verdad? Tenés a un Mike Pompeo, tenés a una Nikki Haley, tenés a George Hawley en el Senado, a Tom Cotton en el Senado, gente que realmente cree que lo que Trump está haciendo está muy bien. Sí, claro, no, yo creo que no podemos perder de vista que tiene una base electoral importante, un núcleo duro que es fiel a Trump y que dentro de el staff de la cúpula y de la clase política estadounidense hay gente que lo respalda fielmente, aunque algunos republicanos ya no. Incluso Kurt Kevin desde Florida agrega un elemento que yo creo que no podemos perder de vista, que es que la polarización comienza desde la aparición del Tea Party. Hay una división, no solo en el Partido Republicano, yo creo que también en el Partido Demócrata, y por eso vemos a Alejandra Ocasio-Cortez, al mismo Sanders y a una serie el squad. Carlos, te doy un dato que estaba viendo ahora. Estaba estudiando los diferentes caucus en el Senado de los Estados Unidos. El caucus más, digamos, de izquierda en los Estados Unidos es el Progressive Caucus, que es fundamentalmente que siempre está con Bernie Sanders y todos los demócratas que tengan esa línea en la Cámara de Representantes. En esta ocasión, en las elecciones de medio periodo, el caucus llegó a tener un número de 88, 90 miembros. O sea, el caucus progresista en los Estados Unidos, que tradicionalmente es pequeño, que no pasaba de los 50 miembros, a veces menos, llegó a un número que es realmente importante y que verdaderamente afecta a la política
que tengan los demócratas más tradicionales como Pelosi, como los Clinton y lo que representaban los Clinton, ¿verdad? Y el mismo Biden, que es fruto de esa lógica de demócratas que surgen en los 70s y 80s, ¿verdad? Son otros demócratas. Entonces yo diría que sí, que es una polarización a ambos lados. Si hay un centro, vos mencionabas a los demócratas, a los republicanos que se pasaron por Biden en esta ocasión, que yo no les veo espacio en el partido republicano que Trump ha logrado construir, ¿verdad? Que ha logrado organizar. Yo creo que inicia antes del Tea Party, ¿verdad? Las formas políticas al final son reflejo de una sociedad en transformación. Yo creo que el Tea Party fue un reflejo. Claro que sí. Y además hay otro elemento que Kevin agrega en los comentarios, y tengo dos comentarios más que quiero traer a colación, pero Kevin agrega un elemento que yo creo que no es solo de Estados Unidos. Él menciona que Trump hizo una deconstrucción del Partido Republicano e introdujo populismo. Yo voy más allá. Yo creo que los partidos políticos en el mundo están en crisis. Más bien en los Estados Unidos todavía una buena parte del electorado sigue votando por demócratas o republicanos y no solo por un candidato. Y esto me lleva a otro comentario que recibimos hace varios minutos, que si esta situación que se observa hoy en Estados Unidos no es lo que observamos en Costa Rica en el 2018, sino que es una tendencia a nivel mundial, y ahí tenemos en la agenda para los próximos meses otros procesos electorales en la región también. Y te diría que sí, ¿verdad? El populismo o el far right, como lo llaman algunos estudiosos anglosajones, está de moda. Pero ¿por qué está de moda? Eso es lo interesante, ver que la crisis del 2008 provoca una serie de destrucción económica para muchas personas, que hace que este discurso sea muy potable, ¿verdad? Muy llamativo, y además es un discurso muy básico en términos de construcción, es decir, es muy fácil de entender y muy fácil de vincularse con eso, ¿verdad? Decir, ok, aquí tenemos una élite corrupta que lo tiene a usted en la pobreza, hay que sacarla como sea, que es el gran problema que tiene Biden. ¿Cómo convence a la gente que no forma parte de la élite corrupta si tiene 50 años de estar metido en política en los Estados Unidos y estar metido en lo que Trump llamó el pantano? Es complicado. Ahora, permitime agregar aquí una imagen, y tenemos muchas consultas, y por eso te decía cuando conversamos de que vinieras a este primer programa, que no fuera una entrevista, sino incorporar de alguna manera a la gente. Pero antes quiero que observes esa imagen, sobre todo la foto en donde aparece el presidente, la primera dama y la primera hija. Y digo la primera hija porque la familia presidencial juega muy diferente en los Estados Unidos, y el gesto que le llamó mucha la atención a muchos medios de comunicación de Melania Trump cuando su rival en cuanto a proyección, que es la hija del presidente Ivanka, llega y la opaca en esa convención y en la toma de la candidatura. Además, te agrego un detalle que no sé cuántos han observado. Lo peor que puede hacer una figura pública es vestir ese color verde croma, y por eso tenemos montones de videos en donde en el lugar de del vestido verde aparecen una serie de imágenes críticas para el presidente Trump. Sí, se puso la pantalla verde ella misma. No, es muy interesante, y tenés otra figura ahí que para mí es muy interesante, que es Mike Pence, claro. que básicamente, si vos ves la construcción que hizo Steve Bannon, el estratega inicial de Trump, que ahora está en la cárcel por la estafa a miles de personas que contribuyeron para el muro en una organización privada en que él se metió, vos ves que la construcción que hizo él de la derecha estadounidense fue una muy buena lectura. Por eso yo cuestiono cuando la gente dice, no, es que Trump
está mal, Trump no sabe lo que hace. La gente que rodeó a Trump sabía lo que hacía. Y hizo investigación profunda de redes sociales, hizo investigación profunda de muchos elementos para construir una fórmula presidencial que te aglutinaba a un outsider que podía despreciar al establishment y que podía decir que era un swampo Washington y que podía tratar mal a Hillary, tratarla de corrupta, de ladronzuela y todo lo que le puso. Pero además lo rodea con una persona que justamente es conocido por su conservadurismo religioso y que le permite atraer la otra variante de la derecha, digamos, del conservadurismo en los Estados Unidos, muy en el medio oeste y en el medio de los Estados Unidos, que son estados agrícolas muy vinculados con creencias religiosas muy fuertes. Y le atraen un tipo que es un pastor religioso vestido de político hablando. Entonces es muy interesante cómo ellos construyeron ese discurso, lo acuerparon y crearon una fórmula capaz de derrotar a Hillary Clinton, que tenía más dinero que ellos, tenía ciertos apoyos interesantes en el Partido Demócrata, pero fue un discurso que no evolucionó para esta ocasión. Es decir, ellos siguen con el mismo discurso, porque le sigue atrayendo esa base fervorosa de votantes. Hay que entender esto como estrategias. Y la gente dice, Carlos, no sé si te has dado cuenta, se queja, digamos, los que se mueven en círculos más académicos, se queja mucho del esquema de Trump de la convención, del que hizo el Partido Republicano. Pero yo creo que el que da en el clavo es un comentarista de el Washington Post que dice, bueno, yo no voy con Trump, me parece chocante utilizar la Casa Blanca, me parece chocante todo lo que hizo Trump, pero mi gran duda es que pienso que fue efectivo, que pienso que llegó a los que quería llegar, y eso claro. Es interesantísimo. El punto es la efectividad que tendrá en las elecciones de noviembre. Pero además hay algo que quiero destacar porque ya lo habíamos comentado. Así como en el Partido Republicano hay una serie de grupos importantes, divisiones con visiones diferentes, como lo menciona en los comentarios José David Cortés, Sergio Segura, también hay alas de distinta naturaleza en el Partido Demócrata, sobre todo algunas alas de socialismo democrático, progresistas, que le cobran a Biden algunos detalles, ¿verdad? O sea, no podemos perder de vista eso. Mira, vos te acordás que Biden una vez ya obtiene una mayoría, dice, vamos a hacer unos equipos de trabajo con la gente de Sanders para llegar a acuerdos. Bueno, uno de los acuerdos que nunca tuvieron fue en política exterior, no se ponen de acuerdo por temas que son estructurales de la política exterior estadounidense. Ese es solo uno, por ejemplo, Israel. Biden va a apoyar a Israel, eso no va a cambiar, quizá no con las formas de Trump, pero va a apoyar a Israel. Mientras que es la gente que acompañaba a Sanders, tal vez no tanto Sanders, pero la gente que acompañaba a Sanders era más pro-Palestina. Entonces, ya desde ahí ves enfrentamientos. La lógica del Medicare for All que planteaba Sanders, reformar el seguro para la gente mayor de 65 años, definitivamente Biden no lo ve como Sanders y la gente que está con Biden no lo ve como Sanders. Quizá donde se acercaron más fue en la parte ambiental, ¿verdad? Pero Biden evidentemente no es un anti energías fósiles, no lo es para nada, y ha prometido que no habrá grandes cambios ahí, que reforzará lo ambiental, pero sin perjudicar a lo energético tradicional. Y si vos escuchas que Wall Street está con Biden, entendés que evidentemente la parte progresista del Partido Demócrata, sí, no estará tan fervientemente votando por Biden, estará votando por Biden porque lo considera un poquito menos malo que Trump, pero no porque es lo que... Ese podría ser una analogía con el 2018 en Costa Rica, ¿verdad? Vota, sí. El electorado independiente vote por Biden,
porque no quiere un segundo periodo de Trump. Pero vamos a lo de política exterior, porque Cristian García pregunta sobre cómo afectará un gobierno de Biden en la política exterior, sobre todo a Nicaragua, y una exalumna, creo que fue también alumna tuya en algún momento, Montserrat Garita, pregunta que si es probable una reconfiguración significativa del sistema internacional con Biden. Yo ya adelanté criterio a raíz de la pregunta de Montserrat Garita, pero ¿cómo ves? ¿Cómo lo veo? Es interesante. Como te había comentado, Biden ha empezado a hablar de contención y ha hecho una analogía con la política de Truman, ¿verdad? Ya a partir de ahí entendemos que la idea va a ser el bloque contra China. Vamos a ver cómo compone el bloque contra China. En la política de la contención poco importaba la democracia que tuviera un país, eso se hablaba de las democracias, pero los Estados Unidos apoyaba a cuanto militar se opusiera a los soviéticos. Entonces, esa política de contención creo que va sin lugar a dudas, que los Estados Unidos cambiarán un poco sus formas, pero ese discurso de Pompeo en el Museo de Nixon diciendo que hay que enfrentar a China, yo creo que Biden y la gente que asesora a Biden lo comparte. ¿Dónde podríamos ver cambios? Biden es más liberal y los liberales son más de meterse en ciertas guerras en razón de ciertos valores o intereses que puedan tener, y en una lógica de contención habrá que intervenir más. No es una lógica de repliegue, es una lógica de contención. Entonces, yo creo que Biden tendrá menos miedo al intervencionismo que Trump tenía, porque Trump había prometido no intervencionismo. Es uno de los problemas que Trump le prometió a su base, ¿verdad? Trump se diferenciaba porque iba a sacar a los Estados Unidos del mundo en cosas que no le interesaran. Biden no ha dicho eso. Biden ha hablado del liderazgo estadounidense y retomar el liderazgo estadounidense. Mientras Pompeo dice, bueno, en las capitales del mundo me han criticado a la política de Trump, pero Trump piensa primero en los americanos. Yo creo que Biden interpreta que los Estados Unidos tienen un excepcionalismo, pero un excepcionalismo misionero, no un excepcionalismo de aislamiento. Entonces, ese punto de misionero, Carlos, para mí es fundamental, porque lo mismo piensa Putin, Xi Jinping, Bolsonaro, sin duda. Ahora, yo creo, a raíz de algunos comentarios que hace quienes nos observan en este momento, es que ya ninguna de las superpotencias, ni siquiera Estados Unidos, en este mundo postestadounidense, porque al fin y al cabo no se han acabado las reglas del juego que estableció Estados Unidos a mediados del siglo pasado, es que el margen de maniobra de los gobernantes es muy limitado. O sea, sí, claro. Biden puede asumir, pero la relación con China no variará mucho, variará en la retórica, porque es muy diferente la retórica. Y por eso puse esos inicios de los dos discursos para ver incluso la entonación, el lenguaje corporal de Biden y Trump. Pero lo cierto es que muchas de las decisiones de las relaciones bilaterales no las manejan los presidentes, la manejan a nivel técnico medio alto, y eso es lo que hay que tener en cuenta. No va a cambiar el mundo cuando en enero asuma eventualmente Biden o un segundo periodo de Trump en donde podríamos ver otro tipo de situaciones. Sí, acordate que en el segundo mandato los presidentes de los Estados Unidos tienen una mayor libertad de acción que lo que tienen en un primer mandato, porque ya no pueden reelegirse. Entonces, el segundo mandato es realmente el que refleja más al presidente, no el primer mandato. Sí, yo siento que hay que entender que hay cuestiones que son estructurales. Y es claro que los Estados Unidos, por sus transformaciones internas, una potencia tiene que tener, para tener difusión, un esquema interno lo suficientemente consensuado. Los grandes imperios caen desde adentro cuando hay una crítica al propio imperio. Eso es clarísimo. ¿Cuándo se cae el imperio británico? Cuando ya adentro hay un cuestionamiento a lo caro que sale tener un imperio. ¿Cuándo se cae un gran país? Cuando hay un cuestionamiento interno a la imagen del país, que es lo que viven los Estados Unidos actualmente.
Se hablaba de una política de clase media en los Estados Unidos. Hay varios estudios sobre política de clase media. Entonces lo que se dice es que ahora en propuestas de política exterior, muchos de los políticos en los Estados Unidos apuestan a la clase media. La clase media, ese despliegue, ese intervencionismo no lo ven tan claro. Entonces Biden tendrá que ajustarse un poquito a eso, es decir, y tendrá que responder también de su pasado. Quizá quiere intervenir más de lo que va a poder. Ahora, sí creo que eso sí será un cambio, que Biden se llevará mejor con el mundo atlántico. O sea, las relaciones Estados Unidos-Alemania, Estados Unidos-Francia van a mejorar, porque en el esquema de la contención, que es muy interesante que ahora sea Pompeo el que hable de contención cuando hablaron de aislamiento y que Europa no servía para nada, pero bueno, esa es otra historia. En el esquema de la contención vos ocupás aliados. Y si uno ve cada vez a China más metida en Europa, a China más metida en África y a China más metida en América Latina, y querés hacer contención, pues las relaciones tendrán que mejorar, especialmente con los europeos. A América Latina no le va tan bien cuando los Estados Unidos deciden recomponerse esa relación, ¿verdad? A veces es complicada, a veces es muy compleja, tiene elementos positivos y elementos muy negativos, pero que va a mejorar la relación con Europa. Si gana Biden, mejorará. Con Trump ya está rota. Sí, claro, por supuesto. Nos quedan unos pocos minutos. Regresemos un momento por estos minutos finales al ámbito doméstico. Durante la campaña presidencial pasada, Trump decía que podía matar a alguien en la Quinta Avenida en Nueva York y no iba a perder un voto. A raíz del comentario de Adriana Morera, que se refiere a una serie de casos, Jeffrey Epstein, Mueller, o sea, todos esos casos de gente cercana a Trump que están en aprietos judiciales. Ya mencionaste a Bannon en prisión porque no solo Bannon, Flynn, toda la camarilla de Trump está en prisión o con perdón presidencial, ¿verdad? Sí, claro. Claro, el asunto es que en el fondo esa base dura, ese núcleo duro de Trump no cambia por ninguna razón, no lo abandonan. Entonces, aquí queda la pregunta que podría ser lo que incline la balanza en las elecciones de noviembre, sobre todo a partir de lo que dice Javier Calvo, el voto de los latinos y el voto de la población afroamericana, teniendo el Partido Demócrata una candidata negra como Kamala Harris. Que no es aceptado por toda la comunidad negra en los Estados Unidos, ¿verdad? Que algunos la ven como una persona de mano dura que ha castigado a las comunidades negras. Yo lo haría más complejo, Carlos. Para esta elección hay que entender el mapa electoral y ver cómo están los electorados en los estados clave. A estas alturas del partido son estados claves para los demócratas: Wisconsin, Pensilvania y Michigan, que los perdieron hace 4 años, los ganaron hace 2 y ahora tienen que ganarlos. Evidentemente, los electorados mayoritarios en esos 3 estados son clase trabajadora, que se autopercibe blanca y desplazada por el sistema. Entonces, hay que ver si Biden logra mantener la ventaja ahí. Carlos, recordá que también detrás de la imagen de Biden está Hunter Biden, hay otra gente, o sea, aquí ninguno de los dos está libre de pecado. No, y hay que sujetarse del cinturón, porque van a salir cosas sobre Biden desde su primer momento como senador en 1973. Y van a provocar lo que hicieron con Hillary Clinton, que es, a mí no me gusta Trump, jamás votaría por Trump, pero tampoco me gusta Hillary Clinton, entonces no voto por ninguno de los dos. Entonces Hillary pierde votantes en las comunidades negras, pierde votantes en las comunidades hispanas, pierde votantes de la clase trabajadora, y eso le permite a Trump ganar. Hay un elemento que a mí me parece que el estado clave para Biden, porque me parece que Pensilvania y Michigan los tiene más o menos controlados, es Wisconsin, que precisamente tuvimos el caso de Blake y que ha generado mucha violencia.
el presidente Trump va a viajar a Wisconsin, incluso contra la negativa de el mayor de Kenosha y el gobernador de Wisconsin para hacer campaña de ley y orden. Es decir, él va a querer atraerse a los votantes independientes a través del miedo y la necesidad de un gobernante que ponga orden. Vamos a ver cuán efectivo es ese discurso. Y después Trump obtuvo hace 4 años alrededor del 30% del voto latino, un porcentaje nada despreciable. Eso va a ser especialmente importante, especialmente con el voto latino conservador, porque no todos los afroamericanos, ni los latinos, ni los asiáticos son liberales, hay conservadores. Eso es lo que hay que entender, que esto no es tan matemático como uno quisiera. Eso en el estado de Florida, que si Trump lo pierde, sabe que no tiene posibilidades en la elección, va a ser clave. Entonces vamos a ver cómo las campañas se refuerzan en esos estados que son los campos de batalla realmente de la elección, porque California está definido, Texas generalmente está definido, aunque en este año está un poco más peleado, Nueva York está definido, y todo se concentra en estados que son realmente relevantes a la elección, y ahí uno lo ve con la cantidad de plata que meten en esa campaña realmente, y las visitas que harán a pesar del coronavirus. Claro. 30 segundos, dirían en algunos noticiarios mundiales, 30 segundos para un comentario de cierre, porque ya nos queda muy poco tiempo del programa. Y yo creo que después de los 2 debates, presidencial y vicepresidencial, tendremos que volver a conversar de este tema. Claro. Yo te diría, Carlos, que es claro que Trump cambió las formas de la política en los Estados Unidos. Eso va a quedar en los libros de historia. El espectáculo de la Casa Blanca va a quedar en los libros de historia, y creo que la tendencia trumpiana o la tendencia de derecha pesada al far right en los Estados Unidos va a continuar. Eso ya no tiene, por los próximos años va a continuar. Entonces tenemos que acostumbrarnos a eso. Y por el otro lado, hay que ver en el Partido Demócrata cómo salen de la elección del Senado y de la Cámara de Representantes los grupos progresistas, porque eso podría alentar aún más división en los Estados Unidos. Es decir, la división, no podemos decir que este es el grado más alto de división, puede ponerse incluso mucho más polarizado en los próximos años. Y yo creo que eso es interesante estudiar ahora en los Estados Unidos, que siempre de por sí es sumamente interesante. Claro, te agradezco por la participación y queda la invitación abierta para después de los debates y retomamos este tema. Cuando usted guste, don Carlos, un placer siempre conversar con usted. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Bien, en estos 2 minutos finales, tal y como mencioné al inicio del programa, 5 aspectos que para mí van a ser tendencia en esta semana. Hay muchos, cuesta decidirse. Por supuesto, las elecciones en Estados Unidos con los debates presidenciales. Segundo, las manifestaciones por las restricciones sanitarias producto de la pandemia alrededor del mundo. Yo creo que esto lo veremos incrementarse. Por supuesto, Bielorrusia. Ayer el presidente Lukashenko mandó blindados a las calles para desalentar las protestas, y esto podría incrementar las tensiones entre Rusia y los países europeos. Se suma un cuarto tema, las elecciones en Venezuela, sobre todo por el anuncio hoy de un indulto de presidencial, aunque los opositores al presidente Maduro dice que no tiene nada de indulto, porque ya mucha gente estaba exiliada o fuera de los 130 indultados. En quinto lugar, los esfuerzos diplomáticos de Israel para establecer relaciones con los países árabes. Ya tuvo lugar el primer vuelo entre Tel Aviv y Emiratos Árabes Unidos, y hay otra serie de esfuerzos. Hay 2 temas globales que no podemos perder la vista. Merecen nuestra atención. Cambio climático, que ha sido olvidado producto del predominio de la pandemia, y los problemas de la democracia liberal. En próximos programas merecerán la atención. Sin embargo, la próxima semana, el próximo lunes a las 9 de la noche en GPS Mundial con Carlos Murillo, tendremos una conversación con María Fernanda Morales.
profesora universitaria, pero esta vez hablaremos sobre el caso de Japón y un caso africano que ha pasado desapercibido, Mali. Muchas gracias y les reitero mi invitación a que extiendan a sus amigos y amigas esa invitación para encontrarnos de hoy en 8 a las 9 de la noche en el canal Voces por Media Calle. Gracias.